Trastornos del sueño, el apetito y la sexualidad. El sueño. El sueño es el estado fisiológico que alterna con la vigilia y su función es la preservación de la vida y salud mental. Se produce cuando cesan los impulsos activadores de la sustancia reticular hacia la corteza cerebral. Existen dos tipos de sueño. El sueño MOR, en el que se presentan movimientos oculares rápidos y muestra un electroencefalograma, como en la vigilia. Y el sueño no MOR, en el que los movimientos oculares rápidos se encuentran ausentes. El 75% del sueño transcurre en el estado de relajación. En la primera parte de la noche se presenta sueño no MOR. En el sueño MOR se distinguen 4 fases. 1. Somnolencia. 2. Registro de usos de sueño. Y 3 y 4. Sueño de ondas lentas. Los sueños son alucinaciones que ocurren durante el 25% de la noche, coincidiendo con el sueño MOR, que duran casi 90 minutos. Durante los sueños MOR, que ocurren casi cada 90 minutos, los centros superiores del cerebro están muy activos. Su tasa metabólica es elevada y también lo es la frecuencia de descarga de las células cerebrales individuales. Esta actividad alcanza la conciencia y la persona sueña. Sin embargo, si se le despierta en esta fase, recordará el sueño que ha tenido, pero a los 10 minutos lo olvidará. Durante estos sueños, se presenta actividad del sistema nervioso autónomo que se manifiesta en frecuencia y ritmo respiratorio y cardíaco. En el sueño MOR también se presentan fenómenos tónicos y fásicos como contracciones musculares espasmódicas, fluctuaciones cardiorrespiratorias y aparición en electroencefalograma de ondas PGO, así como actividad cerebral de vigilia y atonía muscular. Las ondas cerebrales del sueño MOR se parecen a las del cerebro de una persona despierta y atenta. La temperatura del cerebro aumenta y el flujo de sangre se duplica, dando un cambio metabólico, lo cual sugiere que el cerebro se encuentra en una intensa actividad química. El sueño no es únicamente la ausencia de conciencia, sino que es un fenómeno que se produce por la activación y la inhibición de diferentes centros cerebrales en interacción. El sueño y los trastornos mentales. Los trastornos del humor se asocian casi invariablemente con alteraciones del sueño. Uno de los componentes de un episodio maníaco es la disminución de la necesidad de dormir. El periodo de sueño puede reducirse a solo 3 horas. Los episodios depresivos mayores se caracterizan por insomnio o por hipersomnia. Uno de los criterios para el diagnóstico de depresión de tipo melancólico es el despertar precoz por la mañana, por lo menos 2 horas antes del despertamiento habitual. Algunos pacientes esquizofrénicos presentan periodos de excesiva somnolencia. Los trastornos del dormir. Los trastornos del dormir pueden consistir en dificultades para la iniciación y el mantenimiento del sueño, insomnio, sueño excesivo o hipersomnia, variaciones en el ciclo del sueño-vigilia y otras alteraciones que en lo general se conocen como parasomnias. En el insomnio, la dificultad puede ser que la persona no pueda quedarse dormida, lo que se denomina insomnio inicial, o mantener el sueño. Cuando el sujeto despierta antes de lo que es usual en él, se habla de insomnio tardío. El insomnio puede ser primario, es decir, ser el único síntoma que presenta el paciente o puede estar asociado a otros síntomas como dolor, ansiedad, abatimiento del humor, fatiga excesiva, estados confusionales, etc. La hipersomnia puede estar relacionada con algún trastorno mental, por ejemplo, la depresión, pero también puede deberse al empleo de sustancias psicoactivas o estar asociada a apnea del sueño. La apnea del sueño se caracteriza porque la respiración cesa durante 10 segundos o más, en más de 30 ocasiones, en un periodo de 7 horas de sueño nocturno. Puede ser un fenómeno obstructivo de las vías aéreas superiores o central, en la que se presenta una falla del esfuerzo respiratorio durante el sueño. La narcolepsia se caracteriza por la iniciación espontánea del sueño durante la vigilia e interfiere en las actividades cotidianas del sujeto. La cataplejía, por su parte, es la pérdida súbita del tono muscular que ocasiona caídas repetidas. En el sonambulismo, el paciente se levanta de la cama durante el sueño y camina por varios minutos. Permanece con la mirada fija, inexpresiva,
no responde a los esfuerzos para comunicarse con él y puede ser despertado con dificultad. No obstante, a los pocos minutos de ser despertado, recupera la conciencia. Los trastornos del sueño. Los terrores nocturnos consisten en el despertar del niño con un grito de pánico e intensa ansiedad, agitación motora e hiperactividad del sistema nervioso autónomo como taquicardia, taquipnea y sudoración, que pueden durar hasta 10 minutos. Las pesadillas, por su parte, son sueños aterrorizantes que implican amenazas a la supervivencia, la seguridad o la autoestima y ocurren durante el sueño nocturno o la siesta. Los sueños. Los sueños se presentan durante el estado fisiológico del dormir. Freud desarrolló la teoría de la interpretación de los sueños, en la que afirma que el sueño es elaborado en la mente inconsciente durante el estado de vigilia. Por otro lado, Fromm plantea que lo que caracteriza la condición del sueño es la desconexión del individuo con el mundo exterior. Sin embargo, en el sueño, la desconexión no es total, ya que una madre, estando dormida, percibe el llanto de su hijo y despierta. En pocas palabras, en el sueño violamos las leyes de la lógica y descuidamos las leyes del tiempo y del espacio. Con respecto a los sueños, se debe buscar más su comprensión que su interpretación. Para esto, es necesario conocer la personalidad del que sueña, su estado emocional, así como aspectos de su pasado que se relacionen con el presente. Algunos sueños expresan soluciones a problemas reales, ya que durante el sueño estamos en contacto con lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Los sueños son una actividad psíquica que se produce cíclicamente en la etapa del sueño MOR. Olvidamos nuestros sueños porque no son accesibles a la conciencia después de que el sueño MOR es seguido del sueño No More. De acuerdo con una teoría corriente, el soñar es parte del ciclo de la memoria, que fija experiencia reciente en la memoria a largo plazo. Los sueños parecen desordenados porque la memoria para los hechos a largo plazo se organiza más por asociaciones que lógicamente. Alimentación y sus trastornos. Comer es una conducta que tiene como finalidad preservar la homeostasis del organismo. El impulso del hambre está determinado por las necesidades del organismo para su preservación. Algunos estudios han demostrado la participación del hipotálamo en el control de la ingestión de alimentos. Se ha propuesto que la región ventromedial es el centro de la saciedad, en tanto que la región lateral es el centro del hambre. Trastornos de la alimentación. La obesidad es una condición caracterizada por la acumulación de grasa en el organismo y es actualmente aceptada como resultante final de condiciones diversas que alteran el equilibrio energético. La obesidad puede iniciarse como un aumento del número de adipocitos en las primeras épocas de la vida debido a sobrealimentación. Este número se mantiene constante durante el resto de la vida a pesar de las dietas, las que únicamente reducen el tamaño, mas no el número de dichas células. La teoría psicoanalítica propone que la urgencia compulsiva de los pacientes obesos de comer en exceso tiene como base la fijación o a la regresión al estado oral del desarrollo psicosexual. Clasificación de la obesidad. Bruce llama a la obesidad reactiva a la que sufren los enfermos que claramente comen para compensar tensiones emocionales. A la obesidad del desarrollo, a aquellos enfermos cuyos problemas relacionados con la comida y el peso representan los temas centrales de su existencia. Así también considera 4 tipos de obesidad. Los que comen respuesta a tensiones emocionales. Los que comen como una gratificación. Los que comen por síntoma de una enfermedad subyacente, frecuentemente la depresión. Los que comen por adicción. De la misma forma, describe a los individuos delgado-gordos, personas que, aunque han sido obesas y ya no lo son, tienen problemas psicológicos muy relacionados propios de los pacientes obesos. La sexualidad y sus alteraciones. La reproducción es una función necesaria para la continuidad de la especie y es producto de la unión de individuos de género opuesto. El género es una característica biológica que divide a los animales y al hombre en 2 grupos, masculino y femenino. Este se define por varios criterios como el sexo cromosómico, gonadal, genital y hormonal.
Además, se incluyen otros componentes como la identidad sexual, el papel sexual, la orientación sexual y la preferencia sexual. El sexo cromosómico, sexo determinado por el cariotipo, también se denomina sexo genético. El sexo gonadal está basado en la histología, las características microscópicas, las gónadas. El sexo genital, este es aquel que confieren los genitales internos, sexo genital interno, o los externos, sexo genital externo. El sexo hormonal, que se divide en prenatal, donde las hormonas maternas y embrionarias influyen para desarrollar los genitales masculinos o femeninos del nuevo ser, y puberal, en el cual las hormonas sexuales que aparecen durante la adolescencia son producidas por los órganos genitales y son mediadas por el cerebro, de tal forma que den lugar a los caracteres sexuales secundarios, como el crecimiento de las mamas, el vello y el cambio de voz. La identidad sexual se refiere a la conciencia que el sujeto tiene de su género, es decir, sentirse hombre o mujer. Papel sexual corresponde al sexo que socialmente se asigna al sujeto, es decir, la conducta o conductas que la sociedad espera de él. Orientación sexual se relaciona con el género de la pareja con quien preferentemente se tiene actividad sexual, heterosexual, homosexual o bisexual. El desarrollo sexual. Durante la infancia, los seres humanos hacen ensayos sexuales como parte de su actividad lúdica. Es frecuente que en la guardería, durante la siesta, algún niño que duerme junto a una niña efectúe movimientos pélvicos, rítmicos, de acercamiento hacia ella, y que los niños mayores de entre 5 y 6 años adopten posiciones explícitamente coitales. La primera fase del desarrollo sexual es prenatal, ya que las primeras erecciones de los varones han sido observadas in útero. Después, se presentan durante el estado de vigilia o durante el sueño MOR. El vínculo de la madre con el niño se establece desde las primeras horas después del nacimiento, parcialmente por la vista y principalmente por el tacto. Este vínculo es importante para el bienestar de la madre y del niño y es antecedente del vínculo romántico que más tarde se establece durante la adolescencia. El vínculo sensorial es esencial para el desarrollo del ser humano. Continúa durante la lactancia, disminuye durante el destete, se mantiene durante la infancia y surge como vínculo erótico durante o después de la pubertad. La fase genital propuesta por Freud es el inicio de la sexualidad. El niño experimenta sensorialmente sus genitales. La fase edípica, por su parte, no se relaciona únicamente con los genitales y el ensayo de lo que será la sexualidad del adulto. En ella ocurren dos procesos: la identificación con personas del mismo sexo y la complementación del sexo opuesto. En los niños preescolares se observan con frecuencia, mas no regularmente, actitudes de coqueteo hacia el padre y de los niños con la madre. Las diferencias en conducta sensual, sexual y erótica tienden a corresponder con las que se establecen socialmente. En la pubertad, el juego sexual pierde sus características de ensayo y la sexualidad como tal empieza a manifestarse. Estos cambios tienen causas hormonales. Alteraciones de la sexualidad. Las clasificaciones actuales distinguen alteraciones de la identidad, disfunciones psicosexuales y parafilias. Las alteraciones de la identidad pueden manifestarse como travestismo o alcanzar mayor severidad y llevarlo a buscar la modificación quirúrgica u hormonal de sus genitales, lo que se define como transexualismo. Las disfunciones psicosexuales son problemas que se presentan durante la ejecución del acto sexual y las parafilias, en que la fuente primordial de gratificación sexual no es la relación sexual con una persona del otro sexo. Trastornos de la identidad sexual. La convicción de pertenecer a uno u otro sexo se establece entre los 2 y 3 años. Los genitales externos indican a los padres que se trata de una niña o de un niño, y esto da lugar a la asignación del papel femenino o masculino. El trastorno en la identidad sexual puede presentarse en la niñez. El niño o la niña se muestran inconformes con su género y expresan frecuentemente su deseo por pertenecer al sexo opuesto. Después de la pubertad, algunos sujetos desarrollan una orientación homosexual y otros continúan con el trastorno de la identidad sexual en la vida adulta, o bien pueden manifestarse como transexuales. Las disfunciones psicosexuales
Son problemas que se presentan durante la ejecución del acto sexual. Existen alteraciones de alguna de las etapas de la respuesta sexual, las cuales son el deseo, meseta, excitación, el orgasmo y la fase de resolución. Cada una de estas fases pueden inhibirse y dar lugar a disfunciones psicosexuales como inhibición del deseo persistente y aversión al sexo, donde no tan solo no existe deseo sexual, sino que se despierta en el sujeto repugnancia. Dentro de las parafilias se incluye al exhibicionismo, el fetichismo, froterismo, pedofilia, sadomasoquismo, el voyerismo, entre otras. La homosexualidad es la selección exclusiva o preferida de una persona del mismo sexo como la fuente de excitación sexual genital y de gratificación en la conducta explícita o en la fantasía.